Resumen de la película Joe, el nombre del éxito. Primer punto, resumen de la película. Joe empieza la película enseñándonos a una niña que le gusta mucho ser inventora y que pues anda creando muchas cosas. Conforme pasa el tiempo, se casa, pero por conflictos de que ese señor tuvieron una hija, este señor se enfoca mucho en la música, por lo tanto se divorcian, pero siguen viviendo todos en la misma casa. Ella es la que se dedica a ser ama de casa y aparte trabaja para mantener a su hija. Viven en muchas deudas y un día a la novia del papá, que tiene dinero, los invitaron a su yate, rompieron un vaso de vidrio y Joe lo limpió y se cortó la mano al tratar de exprimirlo. Entonces de ahí se le vino la idea de por qué no debería de haber una trapeador que pues, pudiera escurrirse sin necesidad de pues, lastimarse o bueno, de tocarlo como tal. Entonces ahí es cuando se le ocurrió lo del trapeador, el Miracle Mop, y básicamente de ahí se desarrolla una historia en la que trata de patentarlo, las personas le quedan mal y así, que más o menos lo vamos a ir topando en los siguientes puntos para no ser tan reiterativo. Dentro de sus principales tropiezos legales ocurrió cuando resultó que había otra persona o otra empresa, así decirlo, eh, que había creado un producto similar al suyo que también ya tenía la patente antes de que ella ya la hubiera mandado. Estamos teniendo en cuenta que ella recién había cerrado el negocio con Trudy y bueno, Trudy acudió a su abogado, fue para luego haber hecho la patente, que resultó después que había otra patente de otro producto demasiado parecido, por lo que ellos tuvieron que pagarle. Aquí uno de los tropiezos ilegales que encuentro es que no se les pidieron la suficiente documentación que después encontró la falsa Joy. Esto se los hubiera puesto desde el principio antes de seguirles, de pagarles dichos derechos, más que nada. Ahorita observando, también estoy respondiendo la pregunta 3 de cómo se pueden evitar cada uno de los tropiezos legales. Precisamente es pidiendo con antelación todos los papeles al momento que se les está pidiendo de que paguen por dicha patente que está copiada. Ante todo, ante toda duda, ante todo proceso judicial, tienes que pedir los papeles. Básicamente todos los documentos donde se certifique la veracidad de la situación, pues en este caso la veracidad de que ellos tenían como tal una patente ya registrada de un producto parecido. Dentro de los tropiezos legales que pueden ser menores, puede ser cuando empezó a encontrar dificultades para vender con sus proveedores, que les quedara mal. Siempre hay que poner también, ante todo, un contrato que, pues, ¿cómo se llama? En el que tú estés consciente del producto que estás dando y que a partir de hasta qué punto tú eres responsable de que dicho producto llegue en 100% de las condiciones y sin quejas. Ante un contrato, pues, acá ella estaba entregando en dichas condiciones, a partir de cada producto que da, firmar de que se entrega en perfectas condiciones y que dichos gastos los tiene que cubrir se me da la palabra, pero los que reparten, pues, y no ella como tal, de que ellos entregó los productos íntegros. Punto número 4. Una recomendación general desde el punto de vista legal para todas las personas que quieren emprender un negocio. Pues básicamente algo que hizo bien el protagonista y bueno, todo su equipo que involucra a Trudy, la novia de su papá, que desde el principio trataron de patentarlo. Después, pues, por ahí resultó una infiltración. No sabemos cómo pasó. Bueno, sí sabemos, pues. Pero acá ustedes me entienden. Entonces, recién empiezas a crear tu producto, haces una invención. Primero asegúrate que no haya nada patentado de la misma forma por todos los lados. Entonces, a partir de que ya estés seguro de que no hay ningún producto parecido, similar, con una patente, puedes hacer tu patente y que se vaya a nivel mundial como lo hicieron acá, una patente a nivel mundial. Mm, Este, eso creo que lo hicieron bien en la película, simplemente pues les jugaron de mala manera con un fraude.
pero con esto te aseguras que precisamente pase lo que la película, que salgas victorioso al final, aunque pase mucho tiempo, pero que salgas victorioso al final con tus demandas o cualquier cosa que se te ponga en el camino, y que no te y evitar este tipo de situaciones en las que resultó que es muy parecido el producto. Número 5. Una recomendación general sobre lo aprendido del tema de ética en los negocios. Esto tiene que ir muy ligado con el punto anterior, con lo legal, tristemente, porque es siempre lo que te avala. Y en este caso, lo peor que puede ser es lo que hicieron los de la otra patente parecida, el hacer fraude. Porque al fin y al cabo, pues el fraude, pues, al menos que seas muy bueno, pero incluso en ese caso, corres el riesgo de perder muchas cosas. Aquí en este caso quizá no se resolvió de la manera legal, el cual pues fue como por debajo de la mesa el decir el señor, ¿sabes qué? Yo te ofrezco tanta cantidad de dinero si lo cubrimos, o sea, si no me expones como tal. Y dices, va, perfecto. Se regresó el dinero y eso, ah, no, es una cuestión muy difícil saber si esto fue ético o no, porque pues es una información oculta al fin y al cabo ante pues, la ley, pero siempre tratando de no perjudicar a ninguno y otro, y más que nada no vengarte, simplemente recuperar lo que perdiste. Punto número 6. Menciona las leyes federales y autoridades federales más importantes para cada una de las siguientes áreas. Primero, laboral. Es la Profedet. La fiscal, pues Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sobre los derechos de autor es el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Sobre el derecho industrial sería el INPI o la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Y sobre el derecho ambiental sería la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, o en sus siglas sería la Profepa. Punto número 7. Explica la diferencia entre ambos y cómo podría aplicarse el derecho mercantil y derecho civil a la historia de Joy. Básicamente el derecho civil se trata sobre las relaciones entre particulares, ya sean estas pues, empresas o entre personas, pero en fin se encargan de los derechos que tiene dicha relación. Negociación podríamos llamarlo también. Y el derecho mercantil es el que se ocupa específicamente más de regular la actividad de los empresarios en el ejercicio de su profesión. Básicamente lo que he entendido es que el derecho civil se trata más sobre los derechos que existían entre pues todas las personas con las que hizo alguna interacción, un negocio. En este caso pues todos sus bien no eran socios, pero sí le ayudaron en su proceso, que era Trudy, en este caso el abogado, los proveedores, ¿cómo se llaman? Todos esos tipos de relaciones, eso es lo que está protegido con los derechos civiles. Y más el derecho mercantil se pudo haber efectuado cuando, por ejemplo, vendían esto de los 5,000 trapeadores dentro de la televisión, o cuando trató de vender, buscar un lugar donde vender, no podía vender en todos los lugares, no lo dejaron vender en el estacionamiento, porque pues ahí estaba prohibido. Entonces este tipo de derechos a sus ventas, a sobre sus productos. La punto número 8 dice, ¿cuáles son los atributos de Joe como persona física y los de Joe como empresa, persona moral? Más que nada, todos los atributos de persona física son todos los que hacía ella por sí misma cuando no estaba hablando por el nombre de la empresa, sino que estaba hablando ella como una persona misma. El caso de la empresa se pudo haber notado cuando sus familiares quizá usaron su nombre para poder pues, hacer acciones a nombre de ella, pero realmente estaban siendo como a nombre de la empresa. Una conducta ilegal que se puede presentar en la película fue la negociación que se hizo a espaldas de la ley cuando Joy descubre el fraude que le hicieron a la empresa. Entonces aquí tratan de hacer una negociación que al final sí llega a un término. Esto se está haciendo a espaldas de la ley, no se está haciendo con un procedimiento adecuado.
según los términos de derecho. Después hay una conducta que consideró de falta de ética, fue precisamente esta empresa que se trató de generar dinero con un producto que no era suyo y que falsificó documentación para hacer que parecer que la patente era suya desde el inicio. Y una actitud inmoral fue cuando los familiares de Joe usaron su nombre para hacer ciertos movimientos sin avisarle a ella. Lo que aprendí sobre el derecho y sus ramas es que son muy importantes para poder saber en qué situación nos encontramos. Si es que acaso nuestro trabajo cumple con todas las normas, si es que nuestro producto también cumple con dichas normas, qué es lo que se debe hacer y todo. Todo tiene una intención y cada una de las reglas trata siempre de ser muy específica para así poder tener las menos dudas o pues tener un proceso más específico, más agudo en lo legal, básicamente. Y siempre tratando de apelar a nuestro favor en cierto caso, o no. Siempre trata de buscar una justicia.